Bueno, hola, ¿qué tal? Os hablo desde Sanidad de Colores. Hoy vamos a hablar estamos con nuestra Constitución española de 1938 y vamos a hablar, estamos en la sección segunda, que va del artículo del 30 al 38 y hoy vamos a hablar del artículo 30 y 31. Estamos con los derechos y deberes de los ciudadanos. Vamos a empezar con el artículo 30. El artículo 30 habla objeción de conciencia y servicio militar. Como sabemos, hoy en día estamos en el 2022, ya camino del 2023, bueno, aún nos queda un poquito. Como sabemos, el servicio militar no es obligatorio ya no existe. Sobre el 31 de diciembre del año 2001 ya se suprimió ese derecho obligatorio a hacer ese derecho militar, lo que aquí en España conocemos como hacer la mili. Bueno, desde entonces es un sistema profesional, como sabéis, etcétera. Vale, en cuanto vamos a estructurar la objeción de conciencia, decimos que del artículo 30 dice, y esto es clave, es pregunta de examen, los españoles, clave, no habla de los ciudadanos, sino de los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España, los españoles. Pregunta de examen. ¿Quiénes? Los españoles. Además, en su 30.2, y esto es clave, que habla sobre el servicio militar y la objeción de conciencia, tenemos que tener una cosa clara, que es que la ley antes fijará los términos, bueno, pues servicio militar, etcétera. En el caso de no poder hacerlo por el caso, bueno, que la ley fija las obligaciones militares, se regulará con las debidas garantías de objeción de conciencia o demás casos de exención de servicio militar obligatorio. Punto 3, 30.2. Importante, la regulación de este artículo 30, si alguien nos hubiese estado obligado a hacer ese servicio en su momento, decía que cabía un recurso de amparo, que es muy importante. ¿Ante quién? ¿Ante quién se hace el recurso de amparo? Ante el Tribunal Constitucional. Importante, ¿vale? Vale, pues nos dice que además tenemos que tener en cuenta que no cabe un decreto ley, que no se puede desarrollar mediante un decreto ley, que esto se regula mediante una ley. Lo explico. Primero, ¿por qué no se puede desarrollar mediante un decreto ley? Porque si nos acordamos lo que era un decreto ley, era una norma que aprobaba el gobierno en caso de necesidad, en caso de cosas muy concretas que luego tendrán que ser aprobadas o que luego las Cortes Generales tendrán que dar su visto bueno, ¿vale? Eso era un decreto ley. Entonces, no podemos decir que un decreto ley, que es algo muy importante, de urgente necesidad, pudiera desarrollar algo como el servicio militar, ¿vale? No lo puede desarrollar, con lo cual no cabe un decreto ley. Y por otro lado, tener en cuenta que esto se regule mediante leyes, porque cuando se tuvo que cancelar esta ley, cuando se canceló la mili, se decía que se regularía por una ley, que significa que no es necesario hacer una reforma de la Constitución para poder suspender esta mili, este servicio. Vale, entonces seguimos con nuestro artículo 31, que nos habla sobre el sistema tributario. Vale, nuestro artículo 31, sistema tributario, nos dice que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos. El sistema tributario, como sabéis, es un sistema de recaudación por parte de las entidades que componen el sistema, pues para una financiación de nuestro sistema, seguridad social, sistema nacional, etcétera. Aquí hay cosas muy importantes. Repito, todos contribuirán, todos
contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos. Pero ¿cómo lo harán? Esto es la clave. De acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo. Esta es nuestra palabra clave. Justo. Quien menos tenga, menos paga. Quien más tenga, más paga. Lo que decimos como progresividad, ¿vale? Justo, clave. Está inspirado en los principios de igualdad y progresividad. Esto es pregunta de examen. Igualdad y progresividad. Todos somos iguales y existe una progresividad. El que gane más paga más y el que gana menos paga menos. Pregunta de examen. Bien, igualdad y progresividad, que además en ningún caso tendrán un alcance confiscatorio. Es decir, el sistema, las entidades, Hacienda, etcétera, etcétera, este principio de tributación no tiene un afán de alcance confiscatorio, que no se pretende confiscar los bienes o confiscarte el dinero, no se pretende eso. Solo que hay que financiar el sistema y se hacen con los principios de igualdad y progresividad. También nos dice que el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución, y ahora esto es pregunta de examen, responderán a los criterios de eficiencia y economía. Pregunta de examen. Eficiencia y economía. Eso es pregunta de test. Vale, pues hay un breve esquema. Hay que aprenderse las 4 palabras rojas claves. Vale, entonces, que un sistema tributario tiene que ser justo e inspirado en los principios de igualdad e progresividad y nunca confiscatorio. Y por otro lado, esos principios de ejecución de gasto público tienen que ser los criterios de eficiencia y economía. Eso es lo clave aquí, ¿vale? Ya os las puse en rojo para que lo veáis, lo subrayéis y lo tengáis claro. Bueno, pues nada, os dejo aquí el esquema de siempre, Constitución Española 1978, con sus 11 títulos, 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final, con su título preliminar que va del artículo del 1 al 9 y con su título 1 de los derechos fundamentales que va de su artículo 10 al 55. Ahí os dejo esquematizado todo. Importante, 31 de octubre, aprobado por las Cortes, Congreso y Senado en sesión separada. 6 de diciembre, aprobado por el referéndum, 87,78 votos afirmativos. 27 de diciembre, sancionado por el Rey. Y 29 de diciembre, entrada en vigor, el mismo día de su publicación. Bueno, pues esto es todo por hoy. Os doy las gracias por estar ahí un día más y nos vemos en el próximo vídeo en Sanidad de Colores. Hasta luego.